Hola con todos, a continuación les voy a hablar sobre Abraham Noam Chomsky. Noam Chomsky nació en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, un 7 de diciembre de 1928. Sus padres fueron maestros de hebreo, de esta manera influyeron después para que él se interesara también en la lingüística. Fue desertor escolar, renunció a la universidad en sus primeros días y cuando conoció a Selin Harris, este le motivó por aprender algo de filosofía y matemática. Como resultado, luego se sumergió en estudios sobre lingüística y los quiso combinar con la lógica. Cuando fue pequeño, desde sus 12 años tuvo contacto con la cultura intelectual, en la que hablaban sobre la solidaridad y los valores socialistas importantes en la democracia. Mantenían discusiones en el kiosco de su tío sobre los temas sociales y políticos. Tiene una firme posición al nazismo y sus principios morales están muy ligados a su ética sobre la política. Por eso él desde el principio decía que siempre estuvo al lado de los perdedores. La tesis del pensamiento chomskiano es que los medios de comunicación manipulan o distorsionan y retienen información según les convenga a sus dueños. Chomsky fue lingüista, político, analista y crítico social, sobre todo de su sistema social que él vivió en Estados Unidos, porque él era de allá. Mantenía que el sistema económico es fraudulento, porque los medios de comunicación no nos dan un cuadro equilibrado sobre los sucesos políticos. Por tanto, los partidos políticos son virtualmente idénticos entre sí, no existe realmente ninguna diferencia en su estructura. Y tanto el gobierno como los políticos, los medios de comunicación, están al servicio de las necesidades de los más ricos y poderosos. Por ello, los medios de comunicación se dedican más sus recursos y su tiempo a los chismes y a las noticias de farándula, que brindan muy poca información sobre la acción que realiza el gobierno y para que los pobladores que sí la escucharan hicieran una crítica sobre esta acción. Aquí vemos una frase que decía Chomsky, muy famosa, de que la población general no sabe lo que está ocurriendo y ni siquiera sabe que no lo sabe. El pensamiento chomskiano tuvo antecedentes, o lo que llamaríamos también influencias. Una de ellas fue Platón, que mantenía que la justicia era el principio rector de lo que sería una sociedad ideal, por lo cual Chomsky valoraba mucho el principio democrático. También se encuentra entre sus influencias René Descartes, el cual decía que el verdadero conocimiento procede de la razón y de ello se deriva su sentido común cartesiano. Por tanto, Chomsky en la lingüística procuró establecer principios explicativos generales a partir de la lógica y mantenía que el lenguaje es la esencia de las características propiamente humanas. A continuación, otra influencia de él fue Rousseau, que se hacía un cuestionamiento sobre el discurso de la igualdad, en el que se preguntaba si realmente las instituciones sociales eran legítimas. Por tanto, Chomsky decía que el poder corrompe y por ello debía ser vigilado. El control de los recursos y de la riqueza no está distribuido democráticamente, mantenía. Wilhelm von Humboldt tenía una concepción semejante a la de su gramática generativa, pero Chomsky decía que le faltaban técnicas matemáticas para desarrollarla. Según Chomsky, las sociedades están compuestas por clases económicas y es necesario analizar estas clases para comprender ciertos procesos sociales. George Orwell realizó el análisis de la propaganda y el control del pensamiento, lo que para él formaba parte también del folclore moderno. Por tanto, Chomsky decía que los sistemas totalitarios inculcan creencias que son firmemente sostenidas, aunque carecen de fundamento y correspondencia para los habitantes, y que la información de los medios de comunicación sirve para manipular y desviar a la población. Finalmente, Selin Harris
y Chomsky se conocieron antes de que Noam dejara la universidad. Noam desarrolló con él la creación de técnicas para el análisis científico del significado y llamó a estas fórmulas transformaciones, de lo que derivó su teoría lingüística generativa transformacional. Como sabemos, Chomsky incursionó inicialmente en la lingüística, la ciencia que estudia el lenguaje, la cual usa principios de gramática, inicialmente hacia la comparación entre distintas lenguas mediante rotulación y clasificación, y luego la lingüística moderna se desarrolló como disciplina diferenciada en el siglo XIX, floreció en el colonialismo a raíz de las diferencias de lenguas y que no había comprensión total por ambas partes. Hablando un poco sobre lingüística, respecto a su evolución, en el siglo XVII se buscaba encontrar cánones de lógica universal, es decir, de una gramática general. Posteriormente, en el siglo XIX, la lingüística se tornó de carácter histórico-comparativa porque buscaba nexos e interconexiones entre lenguas como el sánscrito, el griego, el latín, el germánico, el celta y otras lenguas indoeuropeas. A finales del siglo XIX apareció la lingüística sincrónica de Saussure y la teoría del análisis lingüístico de Bloomfield, finalizando con el desarrollo de técnicas para el estudio científico del significado de Seeley Harris y Chomsky. Chomsky deseaba demostrar que la lingüística era una ciencia. Mediante la teoría lingüística transformativa generativa se alejó del estructuralismo porque era una síntesis teórica y metodológica de la matemática y la filosofía del lenguaje conjuntas. Desarrollaba principios explicativos del lenguaje que permitían la comprensión de la naturaleza humana y utilizó como modelo de visión de la lingüística a la física, porque deseaba buscar explicaciones, quería limitar el campo de estudio para originar teorías sólidas y mediante los procesos de abstracción e idealización quería construir modelos que tuvieran un mayor nivel de realidad. Según la gramática generativa universal de Chomsky, nacemos con un patrón lingüístico básico que se amolda a cualquier lengua concreta. Esto es propio de la especie humana, es decir, que es innato, no lo aprendemos. Formuló reglas sobre esta gramática con símbolos y como parecían operaciones matemáticas, he allí el vínculo con la lógica. Las gramáticas que usamos son creativas porque generan un número infinito de posibles oraciones, según Chomsky, y también criticó al conductismo de Skinner, pues postulaba que los seres humanos nacen con un conocimiento innato de la gramática y propenden a la indagación creadora y al trabajo productivo, y no son, como decía Skinner, una suerte de respuestas a conductas y más o menos algo parecido a una máquina. Chomsky hacía una crítica exhaustiva a los medios de comunicación. Mantenía que son una industria de relaciones públicas en favor de los intereses de ricos y poderosos. Decía que los medios de comunicación desean vender al público algo en vez de informarlo. De esta manera controlan el pensamiento de las masas en sociedades entre comillas democráticas mediante la propaganda. Por esto la política se convierte en un intercambio entre grupos inversores que compiten por el control del Estado y, por qué no, también de los medios de comunicación. Estos medios de comunicación facilitan el adiestramiento de la población para garantizar el seguimiento al orden social, económico y político del gobierno de turno. Entre los objetivos de la propaganda está que la clase política, que es el 20% de la población instruida, funcione como un grupo de gerentes de la sociedad, es decir, que tome las decisiones sobre todos los pobladores. Y el 80% restantes simplemente cumplen órdenes sin pensar y son los que comúnmente pagan. De esta manera es como Estados Unidos perpetúa la violencia en el tercer mundo a fin de restaurar la democracia. Chomsky y Edward Herman desarrollan la teoría sobre la fabricación del consenso.
en el que mantienen que los medios movilizan el apoyo en favor de los intereses especiales que dominan al Estado y la actividad privada. De esta manera surgen los filtros de las noticias. Uno de ellos es el dinero, puesto que cada año este dinero se concentra en menos y menos manos de los medios de comunicación. La publicidad deforma en cambio las noticias porque responde a los intereses de sus auspiciantes. Y la dependencia de la información. Es más fácil y menos costoso reunir información que aprueben el gobierno y las empresas. Por otro lado, la censura actúa como las reacciones negativas hacia declaraciones punitivas que algunos pocos o ciertos medios de comunicación hacen al sistema. Y el último filtro de las noticias es el anticomunismo, puesto que el comunismo ofreció un enemigo contra el cual movilizar a la población y así adormitarlos. Lo que realmente se busca es vender una historia falsa que excluye a los protagonistas reales y se distancia de la realidad. Las fantasías que nos venden disfrazadas de democracia. Una de ellas es que nuestro país no le pertenece a ningún grupo minoritario de gente rica. La segunda fantasía es que nuestros medios de comunicación no le pertenecen a ningún grupo minoritario de gente rica. Y la tercera fantasía es que nuestra opinión pública es libre y no es coaccionada por ningún grupo de gente rica o poderosa. Chomsky también se desarrolló en el área de lo político. Esta frase dice que la seguridad social está basada en el principio de que tú debes preocuparte por otras personas. Afirma que los medios de comunicación afectan nuestra forma de concebir toda nuestra realidad. De esta manera, nuestro mundo deja de tener sentido. Mantiene que las democracias occidentales continúan divididas entre los gobernantes y los gobernados. Por tanto, la libertad de palabra no gana contra la alianza entre lo político, el poder y los medios de comunicación. Y como es obvio, los gobernantes son dueños de tales medios de comunicación, por eso les preocupa la propaganda y difundirla. El sistema de libre mercado no funciona como tal, porque lo único que hace es nutrir textos de economía y estimular a las masas. El verdadero objetivo de la libertad de mercado es sacar partido de su doble criterio a través del consenso o contrato con Estados Unidos. Se expresa a través de subsidios oficiales para los ricos y disciplina competitiva para los pobres. Y está bien para el tercer mundo y para sus crecientes contrapartidas en el país. La protección social de los ricos se expresa en programas de ayuda social, pero obviamente solo para ricos. Y lo que realmente hace es reproducir el colonialismo en la actualidad como estructura de poder que opera en el mundo actual. Estados Unidos, por ejemplo, exige su superioridad a través de la fuerza, puesto que ha apoyado brutales dictaduras militares para establecer estados clientes, tal vez podríamos utilizar la palabra aliados, puesto que Estados Unidos se inventa guerras que arruinan y destruyen poblaciones enteras para controlar el curso de las sociedades. Promueve también la causa de su democracia, auspiciando un sistema neocolonial al servicio de una élite empresarial y militar del propio país o también del extranjero, depende de los intereses de los dueños del poder y de la economía. El objetivo real del nuevo orden mundial que Estados Unidos desea establecer es obligar al resto del mundo a aceptar su dominio, por ejemplo a través de la tortura, que se lo afirma como un procedimiento regular o una modalidad esencial del gobierno. Existen de por medio grandes intereses de empresas norteamericanas que reciben el respaldo de poder militar que está al servicio de los inversores, dueños de los recursos de otros países, y el fin es aniquilar todo nacionalismo independiente o fuerza popular, precisamente para preservar sus intereses. Para finalizar, quería concluir con un pensamiento de Chomsky. Existen 1500 periódicos, 1100 revistas, 9000 estaciones de radio, 1500 estaciones de televisión y 2400 publicistas. Y todos estos son
propiedades de únicamente 6 corporaciones. Muchas gracias por su atención.